Ok, en este video vamos a conversar de lo que es la primera clase, la primera unidad de la materia del curso de electrónica. En la primera unidad lo que vamos a hablar es de una introducción a materiales semiconductores. Vamos a entender y hablar un poco de qué materiales se utilizan, por qué. Y como les dije antes, es un poco repaso realmente de algunos contenidos que ya han visto en otros cursos, algunos de física, de química posiblemente, y ver un poco cómo lo vamos ligando a electrónica. Y es una unidad bastante teórica, en realidad aquí no tenemos práctica como tal, como en las otras unidades. Entonces van a ver que es algo mucho más simple, o teórico al menos. Entonces vamos a ver. Primeramente vamos a hablar de un poco de la estructura atómica, recordar que eran los electrones de valencia. Luego vamos a hablar de estos dos elementos, el germanio y el silicio, que nos ayudan a construir y obtener los chips y componentes electrónicos que vamos a usar básicamente a lo largo de todas las unidades. Luego vamos a hablar un poco de portadores mayoritarios y minoritarios, que junto con esto de tipo N y tipo P nos ayuda a armar y entender cómo se van conectando todos los componentes y cómo van funcionando internamente los chips en la electrónica. Entonces lo primero es repasar la estructura atómica. Tenemos el átomo, que sigue siendo la unidad más pequeña de la materia. Recordar que el átomo está formado por protones y neutrones, así como el electrón, que va a ser el que más nos interese. El electrón hoy en día sabemos que tiene internamente lo que se llaman quarks. Tal vez alguno los ha escuchado. Se habla mucho cuando se menciona el tema de física y mecánica cuántica, lo que son los quarks. Componen el electrón y está básicamente confirmado. Va ligado a lo que es la teoría del bosón de Higgs y todo este tema, que ya es un poco salido de lo que podemos hablar aquí en electrónica, pero nos ayuda, por ejemplo, a obtener lo que se llaman computadoras cuánticas, que son exponencialmente más eficientes y rápidas que las computadoras actuales que podemos tener. El detalle es que son muy costosas de fabricar, pero sí existe, me parece que al menos existe una o dos computadoras cuánticas. Ahora bien, para electrónica, pues como bien justamente lo menciona, lo que nos va a interesar son los electrones. Recordando, los electrones son los que se mueven alrededor del núcleo, en lo que comúnmente se le llama la nube de electrones, y hay diferentes capas de electrones, que esas capas son las que más nos van a interesar, la última particularmente. Bueno, acá tenemos algo de teoría de esta parte. Lo que más nos interesa es, bueno, empezando porque los electrones libres, si recuerdan, los electrones libres son los que están en esta última capa, como este y este otro. Los electrones libres son los que van a generar el flujo de corriente eléctrica. ¿Okay? Y a esto vamos a hacer un repaso de lo que hablamos anteriormente en principios. Vamos a pasarnos por acá para tener ese repaso. Imaginemos que tenemos una batería, algo simple. ¿Okay? Una fuente de energía eléctrica, que tenemos un polo positivo y un polo negativo. ¿Okay? Entonces tenemos por acá la batería. En la batería tenemos dos puntos y eso genera un voltaje. Recordando, el voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Perfectamente acá podríamos tener, por ejemplo, no sé, 2 voltios en el punto con menos voltaje, y en el que tenga más voltaje tener unos 5 voltios. El diferencial de potencial, que es lo que llamamos tensión eléctrica de la batería, o voltaje de la batería comúnmente, pues sería de la resta, ¿no? Serían 3 voltios. Solo porque en este punto tenemos 5 y en el otro 2. Ahora bien, eso es una tensión eléctrica que no nos sirve de nada a menos que generemos un circuito. Para generar un circuito teníamos que cerrar la conexión entre los dos puntos. Esto lo que va a convertir, o lo que vamos a obtener, es que vamos a tener lo que llamamos una corriente eléctrica, que la denotamos por una I. Recuerden que es una I pequeña cuando la corriente cambia con el tiempo.
¿Sí? En este caso sería constante, pero bueno. Vamos a decir que tenemos una corriente eléctrica. Esa corriente, según la convención, fluye de la terminal positiva hacia la terminal negativa. Por eso el sentido que le indiqué acá. Ahora bien, eso tal vez lo hablamos un poco en principios, pero igualmente para recordar, eso no es del todo cierto. Realmente, y haciendo un zoom por acá al cable, tendríamos algo como esto. Entonces, vamos a ver. Si yo revisara con mayor detalle el cable, tendría por acá pequeños electrones. ¿Ok? Vamos a ignorar un poco la forma, pero lo que importa es que tengo pequeños electrones. Ahora bien, estos son electrones libres. Son los que ya están en la última capa de cada uno de sus correspondientes átomos. Lo que nos dice la definición tradicional de la electricidad es que realmente este electrón, vamos a trazarlo acá con verde, este electrón salta de un lado al otro, ¿ok? Y que el salto de ese electrón o del grupo de electrones es lo que genera una corriente eléctrica. Entonces, cuando tenemos una terminal positiva y una terminal negativa, la corriente eléctrica que fluye de un punto al otro son los electrones que hay acá, llegando hasta el punto negativo del cable, o en este caso pues, la batería. Ahora bien, les digo que esto no es del todo cierto porque en la realidad podemos redibujar el cable. En la realidad hay dos teorías, y eso es a lo que quiero llegar. La primera, que es la que ya les mencioné, que los electrones saltan de un átomo al otro. Los electrones de valencia, es decir, los electrones libres, son los que saltan de un átomo al otro. La otra teoría que existe nos dice que teniendo los electrones, lo que tenemos es una vibración en cada uno de los electrones. Digamos que estas comillas simbolizan la vibración de los electrones. Entonces, cuando el primer electrón comienza a vibrar porque tiene más energía, y eso es porque hay un cable que lo obliga a contactar con el electrón de a la par, entonces él se comienza a cargar de energía y se comienza a excitar. Esa excitación lo que genera es una vibración del electrón. Esa energía que él va liberando al vibrar se pasa al electrón vecino del átomo vecino, recordando que estos son electrones libres. Entonces comienza a excitar el otro electrón y así sucesivamente se convierte en un efecto cadena. Ese efecto cadena es lo que nos hace ver o percibir más bien una corriente eléctrica, donde la corriente eléctrica realmente es la energía que se va liberando por esa excitación. Entonces realmente los electrones no se movieron. Lo que se movió es la energía que les va sobrando a los electrones por estar en la última capa de energía, valga la redundancia. Vean que ambas teorías son totalmente válidas. Ahora bien, la que gobierna el mundo, por decirlo de alguna manera, es la primera. Porque esta segunda, incluso lo que nos menciona, y se viene trabajando y pensando desde la antigua Grecia, es que realmente la electricidad fluye del polo negativo hacia el polo positivo. Porque si concientizamos, en el polo negativo es donde hay más electrones con mayor energía.
Si recordamos, los electrones tienen cargas negativas, entonces hace sentido, o tiene sentido más bien, que los electrones con mayor energía estén en el polo negativo. Esa energía tiene que llegar a cargar el lado positivo, que por supuesto tiene menos energía negativa. Entonces se trata de hacer un balance energético en todo el sistema que llamamos circuito para pues conservar la energía del sistema según la ley de conservación de energía, y pues eso genera un flujo de corriente eléctrica. Ahora bien, para efectos prácticos, nosotros, igual que en principios, y lo digo por si alguien no lo recordaba, que lo hablamos también en principios, para efectos prácticos vamos a seguir la convención tradicional, donde decimos que la energía fluye de positivo a negativo, la energía eléctrica, y la corriente fluye en ese sentido, y la corriente es el flujo y el salto de electrones libres. ¿Ok? Ahora bien, volviendo un poco a la presentación, por acá volvemos a decir que los electrones que forman parte del átomo están distribuidos en capas o niveles energéticos, y de ahí depende que un electrón salte de una capa a la otra conforme más va ganando energía. Esa energía la puede ganar de diferentes formas. La puede ganar porque venga energía eléctrica de algún otro componente, por ejemplo cuando conectamos una batería a un juguete, una lámpara. En ese momento a los electrones libres, o los electrones que están en la lámpara, en los cables de la lámpara, están esperando un poco más de energía eléctrica para poder cargarse, y en ese momento comienza el flujo eléctrico. Por eso cuando le introducimos la batería entrega energía eléctrica, y los electrones que estaban en el cable de la lámpara esperando más energía, pues ahora reciben más energía, saltan de una capa de los átomos a la otra y generan un flujo de corriente eléctrica, como la explicación que acabo de hacerles. Entonces, esos electrones en la última capa son los que llamamos electrones de valencia, y esos van a hacer el traslape de bandas, ¿okay? Que es lo que genera mayor posibilidad de una corriente eléctrica. Ahora bien, hay algunos átomos que nos sirven más para el flujo de energía eléctrica, por ejemplo el cobre. Si notan, es curioso que se use demasiado cobre para los cables cuando solo tiene un electrón de valencia, ¿sí? Este último de acá es el único electrón de valencia del cobre. El mejor conductor del mundo es la plata, ¿sí? Bueno, al menos de los elementos que se encuentran como tal en la naturaleza, sin hacer mezclas ni nada pues artificial. Luego le sigue el oro por poquito, y en tercer lugar está el cobre. Me parece que esto también ya lo habíamos mencionado en principios, pero bueno, esta clase es un poco de repaso de esto y no es malo recordarlo. Entonces, la plata es que es muy caro, ¿sí? Es muy costosa. El oro también es caro y es un poco más difícil de trabajar. Por eso tenemos el cobre como elección mayoritaria. Es más fácil, un poco más maleable. Con esto difícil de trabajar me refiero mecánicamente sobre todo. Ustedes conocen la dureza y demás propiedades mecánicas del oro, entonces eso lo complica un poco para trabajarlo en cualquier forma, y pues eso facilita que a la gente le guste más trabajar con cobre. Ahora bien, otro detalle importante, los cables que conocemos tradicionalmente, y esto es importante y útil me parece, los cables que conocemos, y por ejemplo que vienen tantos de forma submarina y demás, están formados por un grupo de pequeños cables, ¿okay? No es un cable de un diámetro pues bastante grande como podemos ver normalmente, sino que es un cable con un montón de pequeños cables. Depende del uso del cable, esto puede tener protecciones y recubrimientos, pero
el punto importante es que es un montón de pequeños cables. Eso facilita, si recuerdan de física 3, la resistividad depende de la densidad y de la sección del material. Entonces, la sección de área, pues. Entonces, hacer esto facilita que haya una mejor conducción eléctrica. ¿Okay? Y un mejor flujo de la corriente. Ahora bien, entonces el que más se utiliza es el cobre, pero para conducción, no para hacer los componentes. Luego, antes de entrar en los elementos como tal, pues es bueno repasar diferentes sustancias y ordenamiento de los átomos. Recordando un poco de química, tenemos que la estructura cristalina es la más sólida y la que mejor ordena los átomos, y que se utiliza o existe en la mayoría de iones y elementos principalmente metálicos. Voy a saltar a esta otra para explicarlo un poco mejor. Acá tenemos una sustancia que está mucho mejor ordenada, es la sustancia cristalina. Esta es distinta, puede pertenecer perfectamente a gases, líquidos, donde acá, en esta de acá, la de la derecha, vemos un mayor orden, y principalmente lo que más nos sirve y permite un mejor flujo eléctrico principalmente es que están más ordenados y más pegados cada átomo con el contiguo, ¿no? Entonces, si los ven, están completamente pegaditos. Eso facilita que los electrones salten, porque ocupan menos energía para saltar de un punto al otro, ya que están más cerca, que pues en los gases, por ejemplo, en una estructura como esta, porque si ven aquí hay, pues tendríamos que saltar bastante en relación a lo que es un electrón, ¿no? Entonces, esto dificulta el flujo eléctrico. Entonces, estas diferentes sustancias hacen al final que tengamos materiales y elementos conductores o no conductores de electricidad. El enlace metálico va ligado con las sustancias cristalinas y es el que más facilita y el que mejor permite un flujo eléctrico, porque es fuerte y es de primer nivel, es decir, directamente entre los átomos uno con el otro. Se forma con elementos de la misma especie, por eso ocupamos dos elementos metálicos, por ejemplo, y por eso hay pérdidas eléctricas cuando tenemos, por ejemplo, materiales de diferentes especies, digámoslo algo tan simple como un metal con un hule, por ejemplo, o un plástico, contactándose. Los dos elementos que les mencioné antes que más se utilizan para componentes electrónicos son el silicio y el germanio. El que más se utiliza es el silicio, y que eso quede clarísimo. ¿Okay? Ambos son elementos metálicos, pero el que más se utiliza a nivel mundial y desde siempre, básicamente desde el inicio de la manufactura electrónica y demás, es el silicio. Como se podrán imaginar, estos dos se utilizan a diferencia del cobre y demás. Bueno, principalmente se utilizan a diferencia de la plata, oro y cobre, porque en ese tiempo era más fácil encontrar minas de silicio y de germanio, y todavía más de silicio, que pues de plata y de oro, además de que era más fácil trabajar estos materiales. Ahora bien, el cobre no nos sirve tanto por otros elementos por otras consideraciones que ahorita vamos a conversar, pero estos dos materiales, el silicio y el germanio, tienen un detalle muy importante. Son semiconductores. El cobre es un conductor. Entonces, ustedes podrían preguntarse, ¿por qué queremos dos semiconductores o materiales semiconductores para hacer los componentes eléctricos si podríamos usar cobre, que ya es un conductor? ¿Por qué usar algo que conduce menos o un poco peor, podríamos decir? Bueno, vamos a ver, ya casi vamos a hablar un poco de eso. La idea es que estos dos materiales son más, por decirlo así, configurables.
y ahorita vamos a explicar un poco más esto. Por ahora vamos a retomar el hecho de los electrones de valencia. Tenemos los 4 electrones de valencia de silicio, y el germanio, curiosamente, también tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Vean que tienen diferentes cantidades de protones, neutrones y el resto de electrones como tal, pero los que nos interesan, y que esto quede clarísimo, los electrones que nos interesan para el flujo de corriente son únicamente los electrones de valencia. Entonces ambos tienen 4. Entonces, para efectos del flujo eléctrico, ambos se ven exactamente igual, tanto el silicio como el germanio. Entonces eso quiere decir que lo que nos va a interesar son otros tipos de propiedades. El silicio y el germanio están entre los semiconductores. Quiere decir que ocupan un poco menos de energía que un aislante y un poco más de energía que un conductor. Esa energía es la que ganan los electrones estando en la banda de valencia para poder saltar a la banda de conducción. Recordando, en un aislante, la energía que se ocupa para esto es equivalente a la energía que producen, por ejemplo, las bombas atómicas. Es demasiada energía. Y en el material conductor se ocupa muy poca energía, tanto que la banda de valencia y la banda de conducción están sobrepuestas. En un superconductor, que es un material elaborado artificialmente, esta banda de valencia y esta banda de conducción son básicamente la misma. No es que están sobrepuestas, es que se considera que son exactamente la misma banda. También existen aislantes todavía editados artificialmente, que pues podríamos decir aíslan todavía más que un elemento natural. Pero el tema son los semiconductores. Estamos y vamos a usar semiconductores para generar elementos o componentes electrónicos. Si ven, el germanio ocupa un poco menos de energía que el silicio, pero aún así ambos son bastante útiles para todo este tema de componentes electrónicos. Ok, vamos a ver. Por acá tenemos la idea de cómo se forma el flujo eléctrico. Tengo estos electrones. Cuando tengo varios átomos de silicio, tengo estos electrones que van formando parejas, que son los electrones de valencia. Pero tengo electrones que se comparten y que van a formar como una dualidad. Ahora bien, es posible, como bien dice acá, aún es posible, y eso es súper importante, que absorban suficiente energía eléctrica, energía cinética, perdón, que los electrones de valencia que tengo acá absorban suficiente energía y asuman el estado libre. Ok, vamos a aclarar esto. Una vez que tengo átomos de silicio uno a la par del otro, como vemos en esta imagen, vamos a tener enlaces electrones que se comparten y que estos ya van a querer quedarse quietos, por decirlo así. Ahora bien, si a estos electrones yo les brindo más energía de alguna fuente externa, y esto es súper importante que sea externa, ellos van a ganar más energía de la que ocupan para quedarse quietos, y van a asumir el estado libre, es decir, van a comenzar a moverse y a excitar otros electrones, y ahora sí generar una corriente eléctrica. Entonces lo que ocupo es darles más energía. Ahora bien, para darles más energía hay varias formas. Por ejemplo, bueno, este es un detalle curioso, pero lo que más nos va a interesar es una forma, son por ejemplo los paneles solares. Vamos a hablar un poco de los paneles solares y de cómo funcionan. Vamos a redibujar esta imagen de acá. Entonces, vamos a ver. Para esta imagen de acá, vamos a redibujarla por aquí. Okay. Entonces, yo tengo, digamos que esta es una vista del panel solar internamente y de forma lateral. Acá voy a tener una división, y aquí arriba voy a tener lo que llamamos un material tipo N, y eso vamos a apuntarlo por acá. Aquí voy a tener un material tipo N,
y aquí abajo voy a tener un material tipo P. ¿Okay? Esto me va a servir para la explicación de qué es cada uno posteriormente. Pero básicamente en el material tipo N tengo más electrones libres. Entonces aquí vamos a tener pequeños electrones que están libres. ¿Okay? Recordando, los electrones libres deberíamos de redibujarlos con un símbolo de menos por acá para recordar que tienen una carga negativa mayor. Están libres aquí flotando en el material tipo N, que podemos imaginarlo como una lámina. ¿Okay? Ahora bien, en el material tipo P lo que tengo son más, formalmente se les llama huecos, pero vamos a decir más cargas positivas que cargas negativas. ¿Okay? Ahora bien, están flotando unos con los otros. Que no se malentienda, aquí igual tenemos cargas positivas, pero tenemos menos cargas positivas que en el material tipo P. ¿Okay? Lo mismo pasa con el tipo P. Igual tenemos electrones libres, pero tenemos menos electrones libres que en el material tipo N. Ahora bien, esto es un panel solar. ¿Okay? ¿Cómo funciona el panel solar? Bueno, el panel solar ocupa, pues por supuesto, energía del sol. Y aquí es donde viene la luz. ¿Okay? En el momento que tenemos energía calórica y luz solar, esta luz es una fuente externa, y esa fuente externa lo que genera, debido al para explicarlo muy resumidamente, lo que ocurre es que cuando los fotones chocan con la primera lámina del material tipo N, en ese momento se libera energía. Parte de esa energía es absorbida por los electrones libres. Ahora bien, la lámina está hecha de manera que permite también paso de algunos rayos del sol. Es decir, no todos se quedan y rebotan con la primera capa. Algunos traspasan hasta la segunda, llegando al material tipo P. Entonces también este percibe luz solar. Por supuesto que un nivel menor de energía que en la primera capa, pero suficiente para cargar los átomos positivos. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre aquí es que en un segundo punto el panel ahora se va a ver como esto. Tenemos ambos materiales, el N y el P, y el panel ahora se va a ver como esto. Vamos a tener más, disculpen, vamos a tener más cargas positivas que ganaron energía y tratan de subir, y las cargas negativas ganaron energía. Vamos a ver, y ahora se mueven hacia uno de los extremos de la lámina del material tipo N. Como se podrán imaginar, cargas opuestas, o como podrán recordar más bien, cargas opuestas se repelen. Quiere decir que los iones positivos que estaban en el material tipo N ahora subieron y están en el extremo opuesto de la lámina tipo N. Lo mismo ocurre de este lado, es decir, aquí tenemos los negativos y como ya podrán imaginarse, al tener aquí positivo y aquí negativo, tenemos un diferencial de potencial. Con este diferencial de potencial podemos tener dos polos que al conectarles
un cable generan una corriente eléctrica. Porque aquí tengo un voltaje. Así funciona en principio un panel solar. La luz del sol por los fotones carga los electrones libres y genera una separación por el efecto de cargas opuestas se repelen, perdón, por el efecto de las cargas pues, y entonces tenemos un posible flujo de corriente y lo que fijo tenemos es una tensión eléctrica. Recuerden que hasta conectarle un cable en ese momento hay corriente. Antes solo tenemos un diferencial de potencial. Ok. Entonces, volviendo a la presentación, esa es una de las tantas formas de tener energía externa. Otra de las maneras es con, por ejemplo, los materiales piezoeléctricos que les he explicado anteriormente, donde básicamente al golpear un material piezoeléctrico generamos un voltaje y eso nos permite tener un valor de potencial que al conectarle un cable al cristal pues ya tenemos un flujo de corriente eléctrica. Ok, ahora bien, vamos a decir un par de definiciones importantes. Los electrones libres los vamos a llamar portadores intrínsecos, pero estos son solo debido a causas naturales. ¿Qué son causas naturales? Bueno, la luz del sol, rayos, por ejemplo, que le caigan a un elemento como un árbol o algo así, por ejemplo. Pero cuando una persona llega e introduce una batería o cuando golpea un elemento, ese tipo de cosas no son causas naturales, por supuesto. Entonces, con causas naturales nos referimos, por ejemplo, a aumentos de temperatura o a efectos de la luz del sol. Ese tipo de efectos típicamente son las causas naturales de las que estamos hablando. Ahora bien, el término intrínseco se aplica a cualquier material semiconductor, y esto nos va llevando a por qué usamos materiales semiconductores. Cualquier material semiconductor que haya sido refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo. ¿Okay? Entonces, el número de portadores es importante, aunque otras características son más significativas al determinar su uso en el campo. Vamos a ver. El número de portadores, es decir, qué tan buen conductor es, porque recuerden que los portadores son electrones libres. Entonces quiere decir que entre más electrones libres, mejor puede ser la conducción de ese material. Pero por ejemplo, ¿por qué se usa oro a veces y a veces no se usa? Por las propiedades mecánicas, por ejemplo. Si han escuchado, si tienen conocidos en el tema de la música, por ejemplo, tal vez han visto que hay muchos conectores de equipos de audio o amplificadores y demás que llevan pues el conector de oro, y algunos cables incluso a veces se hacen de oro. Eso no es porque sea mejor, es mejor conductor, por supuesto, pero no es por eso específicamente, sino que también es porque, por ejemplo, va a ser sometido a mucha carga, porque va a estar siendo conectado y desconectado constantemente, debido a que, por ejemplo, si ustedes han visto y han ido a algún concierto de cualquier cosa, han visto cómo tratan los técnicos y los encargados de montaje y desmontaje, han visto cómo desconectan y conectan. A veces simplemente quitan y tiran los cables. Claro que eso no es bueno si el cable fuera de un material con baja dureza o con baja resistencia. Entonces ocupamos un material que aguante todo ese tipo de trabajo y que aguante una buena conexión. Entonces esa es una de las razones por las que se usa oro. Por lo mismo, en algunos procesadores y en algunos chips se utiliza oro para ciertas conexiones, porque va a estar siendo sometido a bastante carga mecánica más que otra cosa. En algunos bornes, que son los conectores, como por ejemplo las baterías de automóviles, a eso se les llama bornes, también se hacen de oro, porque es, por ejemplo, un aparato que va a estar conectándose por un contacto simple, es decir, apenas si toca una paleta que le comienza a dar energía y así se carga y luego se desconecta y se mueve hacia otro punto. Un simple
contacto muy ligero, por decirlo así. Ahora bien, vamos a volver a la otra ventana para explicar un poco por qué usamos los semiconductores. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Okay. Imaginémonos que esto es silicio. ¿Okay? Es una sección de silicio, una lámina de silicio, como quieran imaginarlo. Es un pequeño fragmento de silicio. Ahora bien, el silicio tiene impurezas porque es un semiconductor. El hecho de tener impurezas lo que quiere decir es que tiene secciones del material que no nos permiten un flujo eléctrico. Y esas impurezas están ubicadas completamente al azar. ¿Ok? Ahora bien, si aquí le tratamos de aplicar un flujo eléctrico, esa corriente va a tratar de fluir de un punto al otro del material. Entonces va a perderse y se va a separar la corriente hasta que vuelve a salir. Eso quiere decir que a lo largo del material, y podemos imaginar que esto fuese un cable o inclusive una carga, llamémosle una lámpara, un motor, lo que sea de silicio el material, y pues la energía no va a fluir de forma pareja. Entonces se va a perder un poco de la energía y no va a llegar toda hacia donde nosotros quisiéramos realmente. Pero es un semiconductor y era más barato de conseguir. Entonces, ¿qué se diseñó o cuál fue la solución planteada y que la que se utiliza hoy en día? Bueno, básicamente lo que hacemos entonces es tener y agregar impurezas, pero de forma colocada y de forma planificada. Eso es lo más importante. Entonces vamos a dibujar las impurezas agregadas en color azul. Lo que se hace es que se refina o más bien se dopa el material. Dopar el material no tiene nada que ver con los exámenes de doping ni demás de los deportistas. Lo que hacemos más bien es químicamente se le aplican impurezas. Esas impurezas son otros materiales típicamente que se conectan bien con el silicio y permiten ubicar impurezas donde nosotros consideremos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, puedo ubicar impurezas por acá. ¿Y eso qué haría? Que cuando trato de hacer que una corriente fluya, pues la corriente no tiene más forma ni ningún otro camino para llegar. Entonces se mantiene de forma pareja. Y toda la energía que entró al material de silicio fluye de forma consistente a lo largo del mismo material hasta salir del material de silicio. Este proceso es el dopado de un material. ¿Okay? Y esto ocurre tanto para el silicio como para el germanio. Ahora bien, volviendo nuevamente a la presentación, lo que hacemos es tener impurezas a un nivel muy bajo. Aunque este concepto de muy bajo, pues si la idea más bien es que es muy bajo como para que no estorben al flujo de la corriente. No necesariamente es bajo en cantidad. Aquí un par de tablas nada más importantes. La cantidad de portadores intrínsecos según cada material, donde el gas, ahorita les voy a comentar un poco. Esta es una unión de dos elementos, como pueden ver. Y la movilidad relativa, que si recordamos igual de los cursos de química, básicamente es, por decirlo de forma general, qué tan rápido se mueven los electrones ya de valencia de cada uno de estos elementos. Entonces podemos ver que el silicio le gana al germanio en ambas tablas. Por eso es el que más se utiliza. ¿Okay?
tiene más portadores intrínsecos que el germanio. Y tiene, perdón, no, tiene más el germanio, pero son, es más barato realmente. Sí. Ahora bien, igual ambos son suficientemente buenos como para que no importe demasiado usar germanio o silicio. Realmente es más complicado trabajar con el germanio. Entonces por eso vamos a ir viendo que los componentes que vamos a trabajar, la mayoría son y están formados de silicio. Ahora bien, tenemos, acá entramos a un par de materiales, el tipo N y el tipo P. La aplicación de semiconductores necesita niveles de pureza extremadamente altos. Por eso agregamos impurezas por millón en una oblea. Por si alguien no está seguro de qué es una oblea, nada más es como, voy a tratar de dibujarlo, pero es como la forma de una Pringles. ¿Ok? Literalmente esa es la forma de una oblea, solo que en una escala muchísimo más pequeña. Entonces es como una pequeña sección de material. Podrían imaginarlo como una lenteja de metal, por ejemplo. Entonces, vean que es un valor bastante alto para algo del tamaño de una oblea. Eso lo hace mejor conductor. Entonces, aquí el punto es que tomar un semiconductor, dotarlo de impurezas mediante el proceso de dopado o impurificación, hacer ese proceso a un material semiconductor es aún más barato que conseguir un material conductor en la mayoría de casos, ¿sí? Y típicamente. Claro que hay excepciones y hay casos muy particulares donde aún así queremos un conductor y vale la pena pagar lo que es necesario. Pero para efectos de manufactura ya masiva, pues hacer este proceso es aún más barato y más práctico. Ahora bien, al hacer el dopado vamos a tener dos tipos de materiales, el tipo N y el tipo P. Ok, el tipo N es un material donde tenemos 5 electrones de valencia, es decir, tenemos más electrones de valencia que en el silicio de por sí. Si recuerdan, en el silicio teníamos 4 y aquí estamos agregando 1. Este es el quinto electrón de valencia. Pero se agrega ¿cómo? Pues se agrega incluyendo elementos y átomos de antimonio, arsénico o fósforo. Esos tres es muy importante que los memoricen, porque estos tres son los únicos que nos sirven para agregar un material o generar más bien un material tipo N. Noten que sirve, no importa si es silicio o germanio. ¿Okay? Esto podría ser germanio y podemos agregar cualquiera de estos tres. Ahora bien, vamos a ver, aquí explicamos básicamente lo que ya les acabo de mencionar. Recuerden que estas presentaciones igual van a estar por aparte, solo las diapositivas en otra carpeta del entorno virtual, entonces ustedes igual pueden revisarlas mientras están viendo pues este video. Aquí vamos a entender básicamente lo que ocurre. Saltamos la banda, es como a la hora de generar y agregar este donador, que el donador es el antimonio, el arsénico o el fósforo. Lo que estamos haciendo es que es como mover la banda de valencia. Entonces ahora se ocupa menos energía. Esa es la gracia. Entonces el semiconductor que tenía la banda de valencia acá, ahora le corrimos un poco la banda. Entonces claro, la banda de conducción le queda un poco más cerca. Entonces ocupa menos energía para un mejor flujo de corriente. Por otro lado tenemos el material tipo P. El material tipo P se forma dopando un cristal con boro, galio o indio. ¿Okay? Entonces más bien vamos a quitarle un material porque estamos agregando una impureza. Entonces tenemos átomos de silicio y si ven acá tenemos uno de boro. Este solo tiene 3 electrones de valencia. Esos 3 electrones de valencia van a generar un hueco o un vacío que si ven tiene el símbolo de más, que es lo que representa a un hueco que tenemos que llenar. Y como se podrán imaginar, ¿qué va a llenar ese hueco? Un electrón libre. ¿Cuál electrón libre? El que sobra aquí. ¿Ok? Entonces, como se podrán imaginar, los materiales
semiconductores y, más importante aún, los componentes electrónicos se forman uniendo un material tipo N con un material tipo P, porque los electrones libres de este van a llenar los huecos de este otro, y de esa manera podemos tener un flujo de corriente. ¿Okay? Ahora bien, aquí básicamente esto lo vamos a aclarar con una tabla. En el electrón, vamos a ver si lo puedo dibujar por acá al lado. Ajá. Vamos a ver. Okay, no. Vamos a hacerlo por aquí. Dos secciones. Ok. En el material tipo N vamos a tener los electrones libres y los huecos, y en el tipo P vamos a tener los huecos y los electrones libres, y este de acá sería el portador mayoritario y este de acá, esta columna, sería el portador minoritario. ¿Sí? Solo otro nombre, pero es importante memorizarlo. Básicamente lo que estamos explicando acá es que el material tipo N tiene más electrones libres que huecos, y que el tipo P es al contrario, tiene más huecos que electrones libres. Entonces siempre que vayamos a formar componentes tenemos que ir haciendo uniones NP, y si queremos agregar otro elemento aquí, entonces tendría que ser, por ejemplo, NP, luego tiene que ir otro N, luego tiene que ir otro P, y así sucesivamente. No puedo juntar dos materiales del mismo tipo uno a la par del otro, porque si no, no habría flujo eléctrico. Así es como se ven los tipo N y los tipo P. Ahora bien, a ustedes, de manera más moral, digámoslo así, les queda investigar aplicaciones del gas, que es una aleación. ¿Okay? O más bien, sí. Ahora bien, esto es galio y arsénico. También la idea es investigar por qué no se usa tanto, qué temas tiene. Esto lo pueden poner en el foro de contenidos o también en el grupo. Vamos a hablar un poco de eso en la próxima clase para repasar esta parte. ¿Okay? Como consejo, si todavía les quedan dudas algunos con temas de electrones de valencia y enlaces metálicos y todos estos puntos, les recomiendo pues repasar un poco los cursos de química, porque ahí es donde se trabajaba más esto. Para el curso de electrónica no vamos a ocupar mucho más de lo que hay aquí, pero sí es importante que los conceptos les queden claros, porque pues lo vamos a ir enfatizando conforme vamos avanzando en los demás componentes y en las demás clases. Esto sería todo por esta clase. Espero que les haya quedado claro. De verdad, cualquier feedback que tengan, cualquier consejo, tanto para las clases virtuales como para el contenido como tal y demás, pueden hacérmelo saber por cualquiera de los medios, ya sea el correo electrónico, los foros de mediación o el grupo alterno que tenemos. ¿Okay? Entonces, esto sería todo por esta clase.